invito a buscar en sus Biblias Juan 13 y le rogando al Señor que el frío no nos distraiga. Pero como mencionaba en esta tarde, cuando menciono introducción es porque realmente no vamos hoy a adentrarnos plenamente en el capítulo 13 de Juan, porque considero que hay algunos puntos que son bastante importantes que debemos tener en cuenta para, como dice luego uno, ahora sí, arrancar y sumergirnos en este capítulo tan precioso. Pero, como vemos en el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es decir, en un evangelio que tiene 21 capítulos, en 12 se nos han narrado algunos milagros, algunos discursos de Jesús, algunos encuentros cercanos, y quiere decir que de aquí en adelante, o sea, se nos va a narrar lo que en otros evangelios se nos narra ya mucho más avanzado, ¿verdad? Comparativamente hablando de los capítulos. Un pastor lo expresaba así, es como que ahora estos últimos días, y en particular estas últimas horas antes de que Jesús sea entregado, es como que ahora vamos en cámara lenta en el Evangelio de Juan. Él nos dio lo necesario en esa primera parte, que era la introducción de quién era el Verbo, de quién fue aquel que siempre ha sido uno con el Padre, pero ahora ha reunido a sus discípulos para participar de esta cena, y tendremos nosotros momentos que, como cristianos, como aquellos que profesamos la fe en Jesús, nos llaman realmente a considerar quién es el Señor en quien hemos creído. Y aunque nosotros obviamente entendemos que la vida cristiana es más que simplemente decir que debemos vivir como Jesús vivió, ciertamente Jesús también nos dejó ejemplo para que nosotros le siguiéramos, como dice Pedro, ¿verdad?, en su primera carta, para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vean lo que, por ejemplo, tenemos nosotros en el versículo 34. Nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, lo que uno debe preguntarse en este caso es, ¿qué es lo nuevo que tiene este mandamiento? Porque claramente podemos recordar cómo en otros evangelios, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el principal de los mandamientos, ¿cuál fue la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y más adelante dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que lo hace nuevo? ¿Alguno puede notar en este versículo cuál pudiera ser esa pista que el Señor está dando? Porque claramente el amor al prójimo ha sido enseñado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa respuesta era el resumen de la ley. Sí, que hay que amarlos como Jesús. Como yo os he amado. Entonces, vean cómo inicia el capítulo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos dice el Evangelio, ¿verdad? Inicia este capítulo 13. Jesús los amó hasta el fin. Una manera también de decirlo, por la palabra que se utiliza ahí, es los amó hasta el extremo. Y luego dice él, les doy un nuevo mandamiento: amen como yo los he amado. Quiere decir que el acto que estudiaremos más adelante de Jesús lavando los pies de sus discípulos va a poner un parámetro de cómo debe ser ese amor entonces que vamos a mostrar. Jesús siempre ha amado a ese pueblo que Dios le dio. No es como que a partir de ahora los empezó a amar. No es que a partir de ahora ese amor empezó a ser más fuerte. No, su amor es el que es. Dios es amor. Y Jesús, como Dios, también ama inalterablemente. Pero particularmente en este capítulo va a ilustrarnos cómo nos ama.
cómo nos ama Jesús. Y las palabras que se utilizan aquí, ama al extremo, ama hasta el fin, hasta lo sumo. Y por lo que Él va a hacer en ese acto de lavar, dará ese ejemplo. Sin embargo, algunos, antes de considerar esas cosas, se preguntan un poco qué es lo que sucede en este capítulo, porque ¿cuál es esta cena? Dice el versículo 1, ¿verdad? Que antes de la fiesta de la Pascua es el momento en que esto ocurre. Y sin embargo se plantean, ¿será esta la misma cena que tenemos en los evangelios sinópticos? Algunos han planteado alguna inquietud al respecto, pensando de que el evangelio de Juan luego dirá que algunos, cuando lo entregaron, no querían volverse inmundos, porque se querían guardar puros para participar de la Pascua. Entonces algunos empiezan a preguntarse, ¿será que esta es otra cena o es la cena que tenemos? Sin embargo, cuando uno empieza a comparar todos los elementos que suceden acá, vemos que eso que uno pudiera hallar, si ustedes, por ejemplo, llegaran a consultar el comentario de Hendrickson, verán una discusión bastante extensa acerca de aquellos que han planteado, ¿será o no será? Pero realmente, como Hendrickson luego dirá, después de que él ha planteado las opciones, él dice, hay 4 opciones, ¿verdad? Según algunos. La primera es que no sabemos. Dirán, hay algunos que dirán, realmente no sabemos, pareciera que la evidencia que tenemos, es decir, no hay ninguna contradicción, pero no tenemos los datos suficientes para poder afirmar con total certeza de que esta cena es la misma que tenemos en los evangelios. Otros dirán, los sinópticos están bien, pero Juan se equivocó en la manera en que narró los eventos, y entonces son cenas diferentes. Otros dirán que es la misma cena, pero que la manera o el momento en que se da no es como Juan lo narra, sino como lo narran los sinópticos. Otros lo harán diferente, dirán, Juan tiene la razón, esta cena, y Jesús murió antes de que los judíos comieran la Pascua, y los sinópticos están mal cuando dicen que ya Jesús había muerto después de la Pascua. Y otros dirán que realmente hubo 2 cenas, que a veces se acostumbraban 2 cenas, que algunos la tomaban el jueves por la noche y otros la tomaban el viernes, que los fariseos acostumbraban a hacerlo más jueves y que los saduceos lo hacían los viernes. Pero como Hendrickson responde todas estas inquietudes que algunos han querido plantear, y simplemente les digo, por ser esto un estudio bíblico y por si alguna vez a alguien les llega a comentar algo como no, pero es que esa cena del aposento de Juan no es la misma, lo que uno tiene que preguntarse es, ¿y es que acaso tiene que ser así? O sea, cuando usted empieza a comparar todos los elementos, va a ver de que estamos ante el mismo evento. ¿Por qué? Porque vean el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, para este momento que la cena se está dando, ya sabemos que Judas está con la intención de entregar a Jesús. Además, parte del discurso que tenemos en Juan capítulo 13 también nos deja ver parte de lo que sucedió en los evangelios sinópticos, porque dice el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ok, vamos entonces, por ejemplo, nosotros al evangelio de Lucas. Vean lo que dice el versículo 24. Lucas 22. Lucas 22, versículo 24. Si ustedes ven, antes de eso, el Señor ya ha celebrado la cena con ellos, ¿verdad? Pero seguimos en ese contexto de que están en ese mismo momento. Y vean lo que están discutiendo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Y vemos que Jesús en Juan capítulo 13 les tiene que estar diciendo: el siervo no es mayor que su Señor. Entonces vemos que parte de las implicaciones del acto del Señor al lavar los pies era para contestar esta disputa necia que tuvieron sus discípulos, que estaban viendo quién era el mayor en el día final y demás. Entonces el Señor les tiene que hablar de esto. Como les digo, ya en su momento veremos también esta disputa en su contexto mayor. Además, vemos que Jesús también anuncia la traición de Judas. ¿Y cuándo anunció Jesús la traición de Judas? Si lo tenemos en los evangelios sinópticos, que ese anuncio se dio también en esa misma cena, ¿verdad? Uno de ustedes me va a entregar, dice el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Dice el versículo 26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, esta traición de Judas es anunciada aquí también, como también lo es en la cena de los evangelios sinópticos. Y por si todavía quedara duda, además vemos que en esta misma cena se le dice a Pedro que va a traicionar a Jesús. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, como vemos, la evidencia es abrumadora. Tenemos que ver que son parte a veces de los cuidados que debemos tener cuando esa crítica se desvía más allá de la evidencia, que debería ser más bien la más clara. Todos los elementos apuntan en que esta situación de Jesús lavando los pies de sus discípulos se dio en la misma cena que tenemos registrada en los evangelios sinópticos. Y así fue como el Señor quiso que se diera. O sea, en los sinópticos no se nos cuenta este acto de Jesús, pero lo tenemos en el Evangelio de Juan. De nuevo, siendo el Evangelio de Juan el Evangelio tardío, por decirlo así, que viene posterior ya a estos 3, Juan entiende entonces que es bueno entonces incluir esto que también ocurrió ese mismo día. Y gracias al Señor, en su sabiduría, que así fue para nosotros, para nuestro provecho. Pero la razón que, como les digo, que debemos nosotros entender este cambio en el Evangelio de Juan y las implicaciones que va a tener para nosotros, no solamente pasan en torno a este lavamiento de los pies, como veremos, estará luego la promesa del Espíritu Santo, estará la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17. Son momentos íntimos, por decirlo así, de Jesús con los suyos, que tenemos para nuestro provecho. Este amor, por supuesto, del que se nos habla aquí, vean cómo claramente es delimitado, como había amado a quienes, a los suyos que estaban en el mundo. Es interesante, además, que se califique con eso, ¿verdad? A los que están en el mundo. De nuevo, no es que Jesús ama más a los que están en el mundo con respecto a los que ya están en su presencia. Pero sabiendo Jesús que ya ahora tenía que partir para estar con el Padre, hay, como yo les decía, una expresión de ese amor que Él va a tener para con los suyos que estaban en el mundo. En este momento refiriéndose claramente a sus discípulos. Pero son los suyos. No es un amor indiscriminado. No es ese amor genérico, ¿verdad? Que lamentablemente nosotros crecimos a veces escuchando. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero claramente vemos que los suyos se distinguen del mundo. ¿A quiénes amó Jesús como había amado a los suyos que estaban en el mundo?
Claramente nosotros no podemos hablar del amor de Dios para el mundo de la misma manera como cuando la Biblia nos habla del amor de Dios para los suyos. Es un amor particular. Es amor que Él muestra para aquellos que ha escogido. Y al hacer esta distinción vemos claramente cómo Juan, también inspirado por el Espíritu Santo, tiene que excluir a Judas de este grupo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, se destaca. Juan está diciendo plenamente, o sea, tengan claro que cuando menciona a los suyos no estoy hablando tampoco que ahí estaba el traidor. Del traidor, como ya obviamente ellos entenderían que fue Judas y todo lo que hizo, se destaca particularmente que este hombre ya estaba dispuesto a entregar a Jesús, que ya había sucumbido a la tentación del enemigo. Dice además el versículo 3, que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Cuál sería o por qué debemos nosotros prestar particular atención al hecho de que Jesús lavara los pies? También debemos nosotros tenerlo presente porque es aquel acto que Él hizo sabiendo que ya quedaba poco de su ministerio en la tierra. Ustedes saben, ¿verdad?, que algunos a veces valoran, o cuando una persona recibe la noticia de que ya va a morir, que le queda poco de vida, es ¿qué le gustaría a usted hacer antes de morir? Y aquí vemos que lo que quiso Jesús hacer antes de partir fue tener este acto de humildad para con los suyos. No fue retirarse, aunque Él ciertamente se retiró a orar, pero no fue como para buscar de nuevo su exaltación, no fue para buscar que le sirvieran a Él, sino más bien que esas últimas horas que compartía con los suyos fue para servirles una vez más y de la manera que lo iba a hacer. Otro pastor comentaba acerca de esa letra tan sencilla. Es un canto interesante, tengo entendido que fue escrito, no sé si por misioneros en la China o si por cristianos convertidos en la China. Ahorita me está entrando la duda. Pero la melodía que se utiliza, para los que más o menos algo a veces han escuchado de música, bueno, tenemos a Franklin acá, pero es una escala pentatónica, es decir, solo usa cinco notas. Realmente es sencillo. Y la letra nos puede parecer sencilla y yo siento que a veces, ¿verdad?, no meditamos en que, aunque sencilla, declara precisamente esta verdad tan profunda. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Niños pueden ir a Él, a aquel que es nuestro amigo fiel. Que Cristo me ama. Él orará luego, no solamente por los discípulos, sino por todos los que creerían en Él por la palabra de ellos. Eso nos incluye a nosotros. Cristo me ama. Este acto que Cristo realiza con sus discípulos surge de ese amor que tiene particularmente para los suyos. ¿Por qué a veces nosotros podemos perder el punto con este relato? Como un hermano me comentaba, ¿verdad?, que que hay iglesias que tienen literalmente la práctica de lavarse los pies. Nunca he estado en algo de eso. O sea, no sé, ni he visto video. Posiblemente si uno busca quizás pueda encontrar qué es lo que hacen realmente. Pero es perder el punto. Es perder completamente el punto. Jesús no lavó los pies de sus discípulos para que literalmente nosotros nos estemos lavando los pies unos a otros. Con todo lo que ese acto en ese tiempo implicaba, como veremos. Pero lo que debemos tener nosotros presente es que el Rey de Reyes, el soberano, el exaltado, descendió,
se encarnó y tomó forma de siervo para lavarnos los pies a nosotros, entendiéndose aquí a los discípulos. Y que cuando nos manda entonces a nosotros a hacer lo mismo, como les digo, con ese mandamiento, no entendiéndolo literalmente, a lavarnos los pies, uno debe tener en cuenta qué es lo que primeramente hizo el Señor. Estamos hablando de la persona más exaltada, lavando los pies de personas como nosotros. Jesús no nos está pidiendo a nosotros que es que nos rebajemos. Rebájense ustedes como yo me rebajé a lavar los pies. No, hagan ustedes lo mismo. Pero yo no le estoy pidiendo a ustedes algo que esté fuera del alcance de ustedes. Más bien todo lo contrario. Si yo siendo el ser más exaltado, si yo siendo el Rey de gloria, aquel que le cantaron, ¿verdad? Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, he lavado sus pies. ¿Cómo no lo van a hacer entre ustedes, que son mis discípulos? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Porque no se trata de entonces de que yo me rebajo para hacer algo por aquel que también es mi hermano en la fe. No, todo lo contrario. Estoy tratando con uno que es mi semejante, con uno que es mi igual, uno que es igualmente amado por Cristo. Ha sido mi oración y yo quisiera de verdad que me acompañen en oración en particular por lo que resta del Evangelio de Juan, pero en particular por este capítulo, porque yo quisiera que el Señor lo utilizara para que los que somos cristianos, el Señor de verdad nos muestre cuán faltos somos a veces de amor entre nosotros y cuánto más tenemos que mostrar ese amor en el servicio que damos a otros. No me he podido preparar como quisiera, con decirles que tenga ya todas las notas y todas las partes que quisiera tratar al respecto, pero sí les puedo decir que ha sido una carga que tengo. Va a llegar el capítulo 13, va a llegar el capítulo 13. ¿Verdad, Señor? Ayúdame para que en ese estudio, aunque ciertamente sigue siendo la meta presentar el Evangelio para los que vienen o cuando invitemos a personas, pero es que este capítulo va a hablar primeramente a nosotros los que profesamos la fe en Él. Porque vea lo que el Señor dice en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y si nosotros vamos a invitar personas para que vengan a escuchar el Evangelio, la pregunta que debemos hacer es, si un invitado estuviera aquí, ¿vería a él que somos discípulos de Jesús por el amor que nos tenemos entre nosotros acá? O sea, es evidente ese amor. Les digo, no es algo fingido, no es una apariencia, no es que tenemos que estarnos diciendo así, ¿verdad? A los cuatro vientos, cómo los amo y mi amado hermano aquí y allá, y que se vuelva como simplemente algo externo, vacío, carente de verdad del sentido de lo que el Señor hizo. Pero cuando una persona viene y entra y dice, aquí hay algo en estas personas, realmente el vínculo que hay entre ellos trasciende algo que yo haya conocido siquiera en mi familia. Ellos se aman de una manera que yo no entiendo. ¿Por qué es ese amor? Porque aman como Jesús los ha amado a ellos. ¿Cuánto se podría decir de la comunión cristiana? ¿Cuánto se podría decir del amor unos con otros? Muchas cosas. Pero con todo y lo que nosotros enfatizamos de la necesidad de una vida de oración, de una vida de lectura de la palabra, la cual es necesaria, tengamos bien claro que lo que las personas van a ver no es lo que nosotros hacemos en privado. Lo que van a ver es cómo es el trato entre ellos. Tristemente algunos a veces no quieren saber nada de iglesia, precisamente porque lo que queda para ellos es, lo que yo vi ahí es pura hipocresía. Mucho amor aquí, externo de palabra, pero cuando pasó tal o tal otra situación, yo no vi el amor, no estuvieron ellos ahí para mí. Y cuando digo estas palabras, obviamente como pastor, yo sé cómo a veces hemos tenido que tratar con algunas ovejas que se han sentido no suficientemente cuidadas o que quizás no
no han sido conscientes de cuánto realmente la iglesia sí oró por ellos, de cómo la iglesia buscó estar ahí. Pero no voy a decir que siempre lo hemos hecho de la manera que debemos. Por eso les digo, es necesario que este capítulo nosotros busquemos acercarnos, no entendiendo, ya me sé la historia, Jesús los lava, llega Pedro y le dice que no le lave, y luego sí, Señor, lávame todo. O sea, ¿por qué suceden esas cosas? ¿Por qué Jesús le responde como le responde? ¿Y por qué luego entonces, a la luz de lo que hizo, da el mandamiento? Es lo que yo quiero que de verdad consideremos y tengamos en oración cuando retomemos al volver al estudio como tal. La otra semana, verdad, no hay por la reunión de varones, pero que estemos orando para que de verdad este capítulo nos sea de provecho, que de verdad, si somos del Señor, como dice también la palabra, el fruto del Espíritu se mostrará, porque el fruto del Espíritu es amor. No solamente el amor para con Dios, es también el amor para con mi semejante, pero es también el amor, de nuevo, particularmente que tengo con aquel que es mi hermano. Porque recordemos, en Gálatas, que lo que sigue después de eso es que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso no es solamente atender las necesidades económicas, físicas que tenga mi hermano, pero que sin duda eso lo incluye, pero es un cuidado que va en todo sentido. ¿Cómo estás, hermano? Entonces volvamos una vez más al versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua. Ya entonces, como aclaré, es la misma cena, simplemente esta expresión que tenemos en Juan no debe causarnos ninguna confusión de que fue que hubo dos cenas, sino estamos hablando de la misma. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla y se la ciñó. Todo entonces lo que ocurre aquí siempre fue de conocimiento de Jesús. Él siempre supo qué cosa iba a ocurrir en cada momento. Y este acto entonces no fue un acto fortuito, sino que fue un acto claramente pensado por el Señor como parte de lo que tenía que hacer como su misión. Tiene que entonces enseñarnos a nosotros también que las expresiones que Jesús utiliza en otras partes, cuando dice que el día ni la hora, ¿verdad? Nadie lo sabe, sino solo mi Padre. No tenemos que tomarlo como que hay cosas que el Hijo de Dios no sabe. No, claramente, ¿verdad? Juan nos muestra aquí que Jesús sabía todo en todo momento, en su divinidad. En su naturaleza divina, Jesús todo lo sabe, porque es omnisciente. Pero en otros momentos tenemos expresiones que reflejan con respecto a esas limitaciones propias de la naturaleza humana, que no puede ser omnisciente. Entonces Jesús, plenamente consciente de todo, de lo que acontecería, plenamente consciente de la traición de Judas, realizó este acto a favor de los suyos para enseñarnos acerca del amor, un nuevo mandamiento. Entonces quiera el Señor que tengamos estos discursos del aposento alto para el provecho de nuestra vida cristiana, para que también una vez siendo instruidos en lo que es ese amor entre nosotros, también seamos nosotros instruidos en lo que es la obra del Espíritu Santo. Tendremos muchos pasajes que nos enseñarán al respecto. Pero como todo con el Evangelio de Juan, recordemos que el propósito no se ha perdido. Lo que está aquí escrito, está escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Cómo nosotros veremos en estos discursos que también son necesarios para creer en Jesús como el Hijo de Dios? Bueno, porque solamente Él podía decir que iba al Padre, y como va a decir
con las palabras más claras en el capítulo 14, Él es el camino, la verdad y la vida. Ese discurso, que cada vez va a hallar más oposición dentro de este mundo relativista, sigue siendo necesario para nosotros como cristianos sostener. No hay otro camino de salvación, solamente Jesús. Este Jesús que por amor a los suyos dio su vida en la cruz. ¿Para qué? Para dar vida a muchos, como también ya nos enseñó. ¿Está usted seguro de que ha hallado vida en Cristo Jesús? Si es así, entonces ruegue para que estas enseñanzas particulares del Evangelio de Juan hagan que abunde mucho más en nosotros ese fruto del amor cristiano. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de tener esta pincelada del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Yo te ruego, Señor, que pongas en nosotros una verdadera expectativa de que necesitamos constantemente que tú nos recuerdes cómo se ve ese amor entre los tuyos, sabiendo que primeramente tú has derramado ese amor tuyo en nosotros, de que podemos amar porque tú nos has amado primero. Yo te doy gracias por todo lo que nos has permitido avanzar hasta el día de hoy y te ruego que nos sigas auxiliando, concediendo que podamos aprovechar estos estudios semana tras semana para el beneficio de tu pueblo, para los que nosotros invitemos para que estén, pero sobre todo que la gloria siga siendo para ti, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que sin tener que salvar a un pueblo, te plació salvar a un pueblo para tu gloria. Y por eso te alabamos, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.